el Japón era un país que estaba de moda. Se hablaba mucho del famoso milagro japonés y además Colombia estaba entrando en un proceso de integración con el resto de los países de América Latina en lo que se llamó el Pacto Andino, en el que todos los países de América o 5 de los países de América Latina nos unimos para tratar de buscar el desarrollo de manera conjunta. Obviamente que ese modelo de desarrollo implicaba una proyección de Colombia y de los países de América Latina hacia el exterior y buscábamos, digamos, promover las exportaciones dentro del modelo japonés, que inclusive se llegó a hablar mucho que se quería hacer, por ejemplo, decía Alfonso López Miquelsen, de Colombia, el Japón de Sudamérica. Todo eso creó como un interés en mí en acercarme al Japón, fuera de que el tema del milagro japonés, la recuperación económica que había tenido Japón en los últimos 20 años, más o menos, para esa época, que estamos hablando de 1967, 68, pues era muy llamativo. Y por último, Japón organizó una feria que se llamó la Feria de Osaka 70, en la que proyectó hacia el mundo lo que era su modelo, lo que buscaba hacer con ese desarrollo impresionante que estaba teniendo, crecimientos de la economía del más del 12% sostenido. Y obviamente que todo eso me llamaba mucho la atención. Toda esa recuperación de Japón se debió realmente al hecho de que sucedió pues la guerra de Corea y Estados Unidos tuvo que cambiar su política de controlar el crecimiento de Japón y liberar nuevamente la potencialidad que tenía Japón para que le ayudara en su esfuerzo bélico contra Corea y contra China. Esa sería, digamos, la razón por la que me acerqué al Japón y me interesé sobremanera de poder ir a conocer ese maravilloso país. El hecho de llegar y ver de cerca esa potencia, esa impresionante, digamos, esa fuerza con la que se estaba desarrollando el Japón, habían sucedido también hacía muy poco los Olímpicos de Tokio. El país estaba en plena, digamos, efervescencia, muy parecido a lo que está sucediendo con China en este momento, que todo el mundo decía que iba a ser la potencia dominante en el mundo. Y todo me impresionaba, sobre todo, por ejemplo, cosas materiales como, por ejemplo, el Shinkansen, que era el primer tren que podía viajar a 300 kilómetros. El solo hecho de viajar, digamos, desde Osaka, donde yo estudié inicialmente japonés, a Tokio, en menos de, digamos, una hora, era impresionante. O sea, estábamos viajando en esa época a velocidades de avión, pero por tren. De otra parte, y eso el desarrollo, digamos, de lo que es la producción, digamos, de barcos, la producción de productos químicos, todo lo que uno veía lo sorprendía, pero también la grandiosidad del país y sobre todo, digamos, la calidad humana que uno encontraba en la gente toda tratando de hacerle la estadía lo más agradable posible. Entonces, todas esas experiencias fueron generando pues una admiración por ese país que todavía lo mantengo después de más de 50 años. En ese momento, sí, en la universidad donde yo estudiaba, que era la Universidad del Rosario, apareció en la cartelera una invitación anunciando que por primera vez, digamos, en la historia de América Latina, se abría una beca para unos representantes de América Latina que fuéramos a estudiar a Japón. A mí me llamó la atención por esto que le he mencionado. Yo ya tenía, digamos, algunos contactos con gente que inclusive habían establecido empresas japonesas aquí en Colombia. En ese caso era la fábrica de televisiones Sharp y había conocido a algunas personas que habían conocido el Japón. Entonces yo ya estaba interesado en ese proyecto de ir al Japón y cuando apareció la invitación, pues inmediatamente me acerqué. En ese momento era a través también del ICETEX, pero no nos exigían el conocimiento del japonés como se usa actualmente. Entonces uno simplemente presentaba sus calificaciones, se presentaba, se sometía a unos exámenes, incluyendo el de inglés, y el ICETEX escogía, seleccionaba, creo que seleccionaron 3 o 4 colombianos y de esos escogían uno. Y en América Latina, en ese momento, en América del Sur, creo que fuimos uno de Chile, uno de Colombia y un mexicano, los que fuimos seleccionados. El compañero que fue de Chile era inclusive Indisei, o sea, papás japoneses. Pero en realidad, digamos, era una novedad
Colombia no tenía, digamos, no había tenido ningún becario en Japón y cuando yo fui seleccionado, pues fue todo para mí toda una, digamos, una experiencia inolvidable, impresionante. Muchas gracias. Sí debe tratar de leer más sobre Japón, leer un poco sobre la cultura japonesa, todo lo que haga para que le sea más fácil, digamos, acomodarse a lo que va a encontrar, que es un cambio cultural muy positivo, pero de todas maneras, un cambio cultural es muy importante. Ahora, el hecho de que ahora los que van a aplicar a las becas normalmente tengan un conocimiento ya un poco del japonés, así no sea un conocimiento perfecto, sí es muy importante, porque llega uno y ya es una persona que se comunica mucho más fácil. De todas maneras, yo no tuve problema, nosotros entramos a la Universidad de Osaka a estudiar a Gaidai, a estudiar japonés, y teníamos un grupo más o menos, creo que éramos unos 60 extranjeros, y vivíamos en el dormitorio al pie de los japoneses y japonesas con los que nos hicimos amigos, y uno rápidamente establecía, digamos, algún tipo de grupo con el que se comunicaba, y poco a poco iba, digamos, yo no digo que perfecto, pero sí logramos llegar a un nivel en el que nos podíamos comunicar en japonés. Pero en realidad yo no solamente estudié en Japón, sino que apenas terminé de estudiar allá, eh, tuve la fortuna de que el gobierno de Colombia me nombró el primer director de la oficina de Proexpo para Japón. Entonces yo me quedé viviendo en Japón y dentro de esa función tenía también un estatus diplomático que me permitía pues acercarme a la sociedad japonesa ya a un nivel más alto. Inclusive lo que más me acuerdo importante para mí, digamos, dentro de esa experiencia, fue que yo estuve en una feria que organizó el gobierno japonés cuando hubo la reversión de Okinawa por parte de Estados Unidos al Japón y organizaron una feria que era la Feria del Mar. Estuve en Okinawa como representante del gobierno colombiano, allá inclusive en el mismo palco estaba el padre del actual emperador y la madre. Me impactaba sobremanera y digamos el hecho de haberme acercado a la cultura de Okinawa, que son unas islas de gran tradición en la historia japonesa, me impactó. También me impactó sobremanera cuando visité los memoriales de Nagasaki y de Hiroshima, porque obviamente que esto impacta el hecho de que uno vea lo que significaba en ese momento, estaba la Guerra Fría funcionando y uno le tenía mucho miedo a lo que podría llegar a ser alguna confrontación entre Estados Unidos y Rusia. Y todo ese tipo, digamos, de la Guerra Fría, todo eso me impactaba sobremanera y estar viviendo en vivo y en directo esa situación pues era impactante. De japonés y las primeras frases que aprendí en japonés y poder entenderse con la gente fue muy importante. Pero así como de conceptos, digamos, el concepto más importante que hay en japonés, en Japón, digamos, es el hecho de que la sociedad es una sociedad colectiva. No es el individuo el importante, sino es el grupo. Y uno tiene que formar su grupo y el compromiso que había con las empresas, lo sentía uno que todo el mundo era muy orgulloso de a qué empresa pertenecía y cómo había llegado a esa empresa entrando a los mejores colegios y a las mejores universidades. Ese concepto colectivo de la vida a mí me impactó sobremanera porque nosotros estamos acostumbrados mucho al éxito personal. Allá el éxito es el éxito del grupo al que uno pertenece. Pero hay una palabra que es muy famosa, que es Ikigai, que todo el mundo ha escuchado seguramente, que es el de que uno debe buscar el propósito o el sentido de su vida, básicamente haciendo lo que a uno le gusta, con lo que uno siente satisfacción y con lo que uno siente que realmente está haciendo un aporte a la sociedad. Entonces a mí me parece esa palabra muy importante. Hay un concepto que también aprendí en Okinawa y que siempre lo he admirado porque le sirve a uno para la vida cuando se va volviendo más viejo. Es un concepto que ellos tienen que es el concepto del moai. Es una cosa que no existe en ningún otro, digamos, cultura. Allá en Okinawa existe y consiste en que cuando uno nace, los padres le organizan un grupo de amigos de 4 o 5 personas con las que además de la familia, uno va creciendo y va teniendo, digamos, unos amigos casi organizados por la familia para el resto de la vida. Y esos moais funcionan y la gente en Okinawa parte, digamos, de la longevidad famosa que tienen, que es el país, yo creo que es la zona donde más gente hay con más de 100 años,
en parte se debe a esa compañía que tienen adicional de la familia con este grupo de amigos que van formando a través de la vida y con el que se ayudan emocional, financieramente y se comparten todas sus vivencias. Entonces eso me pareció también muy interesante.